Siempre estoy con una pequeña cámara de bolsillo, siempre estoy sacando fotos, sobre todo cuando estoy con gente, por ahí en cenas, en reuniones, en encuentros. Y hay un momento en que yo empiezo a buscar en mis archivos de fotos un personaje que me interesa una foto, un escenario o un fondo que me interesa de otra, o distintos personajes, distintas fotos. En Photoshop trato de crear estas composiciones de una forma muy básica, ¿no? Como si fuese un collage, y una vez que ese montaje fotográfico para mí está logrado, sé que detrás de esa imagen hay algo que encontrar y la búsqueda está en el grabado. Hay varias etapas del proceso del grabado que disfruto mucho. Una justamente es el trabajo de aguatinta. En la placa hay un trabajo pictural, como si uno estuviese haciendo una pintura en negativo. El único observador de esta obra es el grabador, porque luego el barniz y el aguatinta se limpian y no queda registro de eso. El trabajo de pintura en negativo con el barniz y con los tiempos del baño en el ácido, a mí me apasionan. Una vez que las mordidas en el ácido ya están logradas y los grises están sobre la placa, hay un trabajo con herramientas que se trabajan a la mano, que puede ser el brunidor o el raspador, que es un trabajo de recuperar las luces, pero es un trabajo más escultórico, es de una herramienta contra una matriz de metal. Y ese es un proceso que disfruto mucho. Son técnicas que no han evolucionado, se siguen trabajando de la misma forma hoy en día que como las utilizaba Goya o como el aguafuerte, como lo utilizaba Rembrandt. Con el avance de la tecnología y con el alejamiento que tuvieron las nuevas generaciones de estos oficios y de estas actividades manuales, hoy en día hay un resurgimiento, hay un interés de volver a tomar contacto con la materia y de trabajar esencialmente con las manos y no a través de una pantalla. Lo esencial, lo único que yo no podría dejar de lado es tener mi tiempo y mi espacio para desarrollar la obra. La única forma de evolucionar como artista es trabajando. No es lo mismo trabajar durante toda su vida, aunque sea poco tiempo, pero todos los días, que dejar de trabajar durante 15 años y después tratar de recuperar. Desde que era adolescente y decidí que esto era lo esencial en mi vida, he logrado que esta búsqueda en mi obra artística no haya tenido interrupción. O sea, ha sido constante y he tenido siempre el espacio, que es el taller, y el tiempo para desarrollarlo. Me gustaría lograr poder llegar a transmitir con más libertad y menos elementos mayores emociones. Me gustaría que mi trabajo se recuerde más por su contenido artístico y emocional que por sus cualidades técnicas. Cada grabado que yo realizo no es un objeto decorativo, es un cuento. Me suele pasar que tal vez un grabado está terminado, que técnicamente funciona, y sin embargo esa historia no está contada. Si una obra no transmite emoción, sea la que sea, no está terminada, no tiene sentido.